Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga grandemente. Les abrazo en el amor del Señor a cada uno de ustedes. Estamos en la radio La Predicadora, bueno, yo desde mi hogar, pero estamos en diferido con la radio La Predicadora, la 94.1 FM, y agradecido al Señor por cuanto puedo estar una vez más. Mi amada esposa no se encuentra. El Señor la bendiga. Ella fue a cuidar a una persona que está enferma en un hospital y no creo que llegue para el programa. El Señor bendiga a mi amada esposa en el lugar donde se encuentra, nuevamente lo repito, y el Señor bendiga a todos los hermanos de la congregación de la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 del barrio del Tambo. Si usted quiere comunicarse con mi WhatsApp, el número es 11 33 17 75 98. Así, si usted quiere comunicarse, hermano, mandar algún mensaje o necesidad de oración por algún problema, usted lo puede hacer. O si no, directamente al WhatsApp de la radio, al teléfono de la radio. Los hermanos nos pasan después a nosotros los llamados. Vamos a hacer una oración, hermanos, y vamos a ir directamente a la palabra del Señor de esta mañana, y esperando que el Señor nos acompañe y respalde su palabra siempre, ¿no? Estamos hablando sobre las recompensas. Esperamos terminar con el tema en este día, porque todo vino a través de que hay diferentes arrebatamientos, ¿no?, en la venida del Señor. Y entonces nosotros creemos que, por la palabra, por supuesto, que creemos que al haber diferentes arrebatamientos hay diferentes filas. Y al haber diferentes filas, entonces hay diferentes recompensas. Y es una manera ordenada que la Biblia lo presenta a través de las 14 epístolas del apóstol Pablo y también del libro de Apocalipsis, del capítulo 1 al capítulo 4. Gracias le damos al Señor. Bueno, vamos a ver la recompensa de la tercera fila. Mi esposa ya estuvo hablando el día, creo que fue el lunes, maravilloso lo que mi esposa compartió, hermoso, precioso, pero yo quería agregar un poquito más antes de ir a la cuarta fila. Padre amado, estoy delante de tu presencia en esta hora, agradecido, Señor, por cuanto tú nos permites estar una vez más en la radio. Señor, la predicadora, ayúdanos, Señor, o ayúdame en esta mañana a hacer este programa, Señor, que enaltezca tu nombre y que provoque a los santos, Señor, a tener esperanza en tu venida, a aguardar tu venida, Señor, que la fe no decaiga, Señor, que estemos firmes, Señor, firmes en la esperanza, ¿no?, de aquella bienaventurada venida que tú vas a hacer, ¿no?, donde vas a venir a buscar a tu esposa, a los vencedores, para poder presentar al Padre, Señor, y ahí estar en las bodas del Cordero. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, amado, vamos a ver esta recompensa de la tercera fila, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Y nosotros sabemos que los vencedores de Laodicea, porque los vencedores de Laodicea vendrían a ser la iglesia de Sardis, ¿no? Ellos son los vencedores, perdón, me equivoqué. Los vencedores de Laodicea son aquellos que venzan la tibieza, porque de eso se está hablando. Se está hablando de la tibieza, ¿no? Y Dios aborrece la tibieza, pero también dice el que venciere, ¿no? Es decir, que hay una posibilidad de salir de la tibieza. Sabemos que eso está relacionado exclusivamente con la iglesia llamado pueblo justo, llamado así, llamados cristianos, llamados hijos de Dios, pero que no son salvos, ¿no? Porque ahí la misma narración bíblica
a la iglesia de Laodicea, se ve que el Señor está afuera, ¿no? Él está afuera golpeando, queriendo entrar. Y la exhortación es que Él tiene que, le aconseja a comprar oro refinado, ¿no? Y eso es una expresión de que aquellos que pasen por la Odisea o aquellos que están en la iglesia de la Odisea van a tener que pagar por la salvación. Y el pago es vencer la condición de tibieza y permanecer fiel hasta el final. Bueno, gloria al nombre del Señor. Y entonces nosotros vemos que los vencedores de la Odisea, ellos reinarán juntamente con Cristo, ¿no? Subordinados a Cristo, que eso también lo vimos nosotros. Ahora, el gran avivamiento que hubo en Jerusalén, ¿se acuerda? Allá en el libro de los Hechos, cuando vino el Espíritu Santo, eso fue un avivamiento de esperanza del reino, ¿no? Se creía que por medio de ese avivamiento se podía establecer el reino milenial. Sabemos que eso no pasó. Los 12 apóstoles y los 7 diáconos de los Hechos, de alguna manera ellos fueron vencedores, ¿no? De aquel tiempo. Ellos representan a los vencedores totales del tiempo de la primera iglesia. Y ellos se levantaron sobre la tibieza de Israel, ¿no? Sobre la tibieza de Israel, porque Israel no era ni caliente ni frío, ellos eran tibios, ¿vio? Y entonces para conocer la tibieza uno tiene que ver la historia de Israel en los tiempos de Jesús, en los tiempos de Esteban, en los tiempos en que la iglesia se estaba formando. Pero los 120 que estaban en el aposento alto, ¿no? Y también los 7 diáconos, ¿no? De aquel tiempo, ellos representan a los vencedores totales de aquel tiempo. Gloria al nombre del Señor. Ellos ganaron, digamos, ellos prevalecieron entre los tibios, ¿no? Que era el pueblo llamado justo, ¿no? El pueblo de Israel, ¿no? En este caso también la iglesia de Laodicea es un pueblo llamado justo. Ellos se llaman justo a sí mismos, ¿no? Pero realmente su tibieza habla que no son ni salvos siquiera. Tienen que aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿no? En este tiempo de gracia, por supuesto. Ellos llegaron a ser el eslabón de conexión entre el reino y la iglesia. ¿Vio? El reino, ellos estaban esperando el reino porque la iglesia de Israel, de Jerusalén, ellos estaban esperando que el Señor volviera en aquel tiempo y estableciera el reino, ¿no? Y ellos pensaron que en el día de Pentecostés eso iba a ocurrir, pero no ocurrió. Gloria al nombre del Señor, eso no ocurrió. Entonces ellos tienen victoria sobre la tibieza, ¿no? Llegaron de alguna manera estos vencedores y los vencedores de la tibieza, que eran los hermanos que estaban en el aposento alto, ellos fueron el eslabón entre la iglesia y el reino del Señor. Por eso hoy la iglesia está en el reino, el reino está en la iglesia, porque el Señor está en la iglesia. No, Él no está como rey hoy, sino como sumo sacerdote, pero el reino está en la iglesia. Jesús reina en la iglesia. De alguna manera, no reina en todo el mundo, por supuesto, no reina en el universo entero, pero el día llegará en que Él reine sobre todas las cosas. Pero hoy reina sobre su propio cuerpo, sobre su iglesia. Es decir, que nosotros de alguna manera estamos en el reino de Cristo. ¿Dónde está el reino de Cristo? En la iglesia, ¿no? Y ahí hay leyes, hay ordenanzas, hay mandamientos, hay doctrina, bueno, y ahí en la iglesia. Y hay que someterse a la cabeza,
que la cabeza es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Así, de igual modo, los 144.000, de quienes aquellos primitivos obreros fueron las primicias. Santiago 1:18, ¿vio? Podíamos leer ahí. Santiago 1:18. Dice así. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra verdadera del Evangelio, o de la verdad, ¿no? Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra verdadera para que seamos primicia de sus criaturas. Pero para que seamos primicia de sus criaturas. Él nos hizo nacer a nosotros. Los 144.000 llegan a ser el eslabón entre la conexión entre la iglesia y el reino en el comienzo de la edad venidera, ¿no? Porque va a haber una cantidad de judíos que van a estar en el reino de Cristo, ¿no? Que son los 144.000, y ellos van a ser el eslabón entre el reino y la iglesia. Y serán los vencedores totales de aquel tiempo. Fíjese que en cada tiempo hubo vencedores totales. 244.000 son las 5 vírgenes prudentes de Mateo capítulo 25, o el hijo varón de Apocalipsis capítulo 12. ¿No? Entonces, ¿a quién representan las 5 vírgenes prudentes? ¿No? A los 144.000. No, pero eran 10 vírgenes, ¿se acuerdan? Y están las que no fueron prudentes. Entonces dice que ellos no son arrebatados, ellos quedan aquí. Entonces, en aquel tiempo van a haber vencedores todavía, cuando venga la tribulación y la gran tribulación. Y estos son los 144.000. En aquel tiempo ellos van a vencer sobre la bestia y sobre el falso profeta, y ellos van a ser trasladados al cielo. Gloria al nombre del Señor. Los 144.000. Entonces, nosotros tenemos que considerar este problema, este conflicto, ¿no? O esta solicitud de Pablo, del apóstol Pablo, por los loidicenses o los colosenses, en el capítulo 2, en el capítulo 2, versículo 1, fíjese, capítulo 2, versículo 1. Timoteo, Colosenses 2, 1. Dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en Laodicea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Fíjese la lucha que tenía el apóstol Pablo por los laodicenses, ¿no? Que ellos no había forma, vio, de que ellos vencieran la tibieza. Y Pablo sostenía una gran lucha por ellos. Gloria al nombre del Señor. Quiere decir que si el apóstol Pablo luchó por ellos, o tuvo angustia por ellos, o oró al Padre por ellos, y nosotros también tenemos que orar por esta iglesia de hoy día, y una iglesia mundana, una iglesia que dice que no tiene necesidad de nada, que es rica, ¿no? Y que el Señor le exhorta, ¿no? Que ella se tiene que arrepentir y que tiene que comprar oro refinado para que viva, ¿no? Y vestido nuevo para vestirte, para que no esté desnuda, ¿no? El Señor le reprende a la iglesia de Laodicea. Y bueno, el apóstol Pablo tuvo esa angustia en él mismo, ¿no? Aquellos quienes vencen la condición de tibieza de aquel tiempo serán una compañía para el Señor, una compañía muy especial. Ahora, el decaimiento que hay hoy entre los creyentes
señala aquel día. Porque dice que cuando Adán se durmió, ¿no? Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y cuando él se durmió, entonces vino el Señor y quitó la costilla de su costado, y de esa costilla hizo la esposa. Entonces, cuando veamos que la iglesia duerme, o que la iglesia es indiferente y que abunda la tibieza, entonces tenemos una señal de que el Señor viene a buscar a su esposa, viene a buscar a los vencedores de este tiempo. Porque ¿quiénes los vencedores de este tiempo? Los que viven por fe, los que creen la palabra, los que aceptan el apostolado de Pablo para la iglesia, los que aceptan a Jesucristo resucitado como la cabeza del cuerpo que es la iglesia, los que aceptan a aquellos que han muerto, ¿no? al pecado, al poder del pecado, ¿no? A la influencia del pecado. Ellos son los vencedores de este tiempo, aquellos que no cuestionan, sino que se rinden al Señor. Y bueno, y en cada tiempo hubo vencedores, como lo hemos visto. Y habrá vencedores totales en los días de la tribulación. Habrá vencedores totales en aquellos días. Entonces, el decaimiento que hay hoy en la iglesia, eso nos advierte que el Señor viene pronto, ¿no? El dormitar de Mateo capítulo 25 ya se está introduciendo entre medio de nosotros. ¿Cuál es el dormitar de Mateo capítulo 25? Leamos un poco, ¿no? Porque muchos hermanos están durmiendo, la iglesia está durmiendo, no hay un despertar de la iglesia, ¿no? Y eso es una señal que Cristo viene pronto a buscar a su iglesia. Y dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellos eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vajillas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Es decir, que todas se durmieron, fíjese, y retardándose el esposo, cabecearon todas, absolutamente todas, y se durmieron. Es decir, que todas estaban durmiendo. Y dice, y a la medianoche se oyó un clamor, he aquí viene el esposo, salí a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondiendo, diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y los que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá o ha de venir. Fíjese qué terrible, ¿no?, la condición de aquel tiempo, ¿no? Pero hoy la iglesia está en un sueño en cuanto a su amado, a su Señor. Hoy no hay una esperanza viva, ¿no?, en que la iglesia está esperando al Señor. No está ocupado en su vestidura, ¿no? Porque cuando uno va a casarse, uno está preocupado en su vestidura, ¿no?, en su ropaje.
en su vestimenta, porque eso es la manera como se va a presentar en el altar, porque se va a presentar delante de Dios, ¿no? Entonces tiene que ser una vestidura que a Dios le agrada, y Dios ya nos hizo saber cuál es la vestidura de la esposa, ¿no? Y es una esposa separada para su marido. No es alguien que tiene relación con otro, sino con el Señor solamente. No tiene relación con el mundo, no tiene relación con la carne, con las concupiscencias, sino con el Señor. Y entonces cuando vemos ese dormitar de la iglesia, donde no hay un encantamiento, entre comillas, no hay un deseo, un anhelo porque Cristo venga, entonces vemos que hay un dormitar. Y entonces sabemos que el Señor está cerca. El Señor viene. ¿Quién puede discernir eso? Y solamente la esposa. La esposa cada día se da cuenta que el día de las bodas está cerca, que el Señor ya viene, que el arrebatamiento va a ser real. Ya está cerca todo eso, ¿no? Y entonces está preparándose, vistiéndose, dejarse vestir por el Espíritu, por el eunuco. Ahora fíjese. Cuando oigan el final llamado, sé pues celoso y arrepiéntete, que eso le dice a la iglesia de Laodicea en el capítulo 3, 19, podríamos leer, ¿no? Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Vio? Fíjese. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora fíjese que todo esto va a ocurrir en el futuro, porque la iglesia de Laodicea va a pasar por la tribulación. Entonces, pero hoy hay, como podríamos decir, hoy es el tiempo de la iglesia de Filadelfia, es el tiempo de la iglesia de Esmirna, de los que murieron en Cristo como vencedores, y los de Filadelfia son los que viven con Cristo, ¿no? Hoy día, que son los vencedores de este tiempo. Y también vemos la iglesia de Laodicea, porque la iglesia de Sardis, donde nació la iglesia de Laodicea, ya pasó en el tiempo y en el espacio de la historia de este mundo, porque ya vino el avivamiento de las iglesias protestantes y ya pasó ese avivamiento. Y entonces eso, ¿dónde terminó? En la iglesia de Laodicea, la iglesia llamado pueblo justo, ¿no? Que ellos piensan que ya lo tienen todo ganado y que no necesitan de nada. Bueno, ahora lo único que esperamos, porque ya las otras iglesias ya se manifestaron en la historia de la humanidad, tanto la iglesia de Éfeso, ¿no? Como encontramos en el capítulo 2, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, ya eso ya se manifestó en el tiempo, ¿no? La iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, esta iglesia va a pasar hasta el final, ¿no? Va a pasar por la tribulación, por la gran tribulación, aunque la iglesia de Tiatira va a ser destruida, y cuando ello sea destruida, entonces va a haber un lamento muy grande en la tierra, cuando se destruya la iglesia de Tiatira, que todavía está la iglesia de Tiatira, ¿no? Que es una iglesia donde Jezabel, hay una mujer ahí en esa Jezabel que se dice, profetiza, enseña y seduce a mis siervos y a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y bueno, sabemos que la iglesia es la iglesia católica apostólica romana para nosotros, y ella va a pasar, después que venga el Señor a buscar a su esposa, ella todavía va a pasar, pero va a ser destruida dentro de los 7 años de la tribulación y la gran tribulación.
Bueno, y también pasó la iglesia de Tiatira, pasó la iglesia de Pérgamo, que esa iglesia fue en el tiempo de Constantino, cuando la iglesia se casó con el Estado, y después de ahí de la iglesia de Pérgamo salió la iglesia católica, la iglesia de Tiatira y la iglesia de Sardis, y de la iglesia de Sardis sale la iglesia de Laodicea, que es la última iglesia, ¿no? Esta iglesia, que hoy es una iglesia mundana, una iglesia que no es salva, ¿no? Aunque nosotros no podemos juzgar la salvación de nadie, pero por lo que dice la palabra estamos hablando, porque en la iglesia de Laodicea, donde reina la democracia, ¿no? Porque el pueblo justo se llamado justo, y eso habla de democracia, eso habla de que cada uno hace lo que quiere, ¿no? Se maneja como quiere, conduce su vida como quiere, no consulta con el Señor, no están sujetos a una iglesia local, ¿no? Eso es parte de la iglesia de Laodicea. Esa es la conducta de aquellos que están hoy en la iglesia de Laodicea y que toman al mundo, ¿no? Y tienen relación con el mundo. Entonces Él está a la puerta y llama. Estas iglesias, ahora la iglesia está durmiendo y sabemos que cuando la iglesia duerma, entonces el Señor va a venir a sacar a su esposa, a los vencedores, y lo va a llevar con Él en las nubes para estar con ellos y van a estar ahí en las bodas del Cordero. Alabado sea el Señor. Y eso es lo que nosotros esperamos alcanzar, las bodas del Cordero, ¿vio? Porque con las bodas del Cordero nosotros nos presentaremos delante del Señor, de nuestro Padre. Y todo eso debido a la inactividad que tiene la iglesia. El Señor los ama a la iglesia, no vaya a creer que porque sean de Laodicea el Señor no los ama. Él los ama y los invita a cenar con ellos, ¿no? Cuando ellos oigan el grito, he aquí, el esposo viene, salí a recibirle, de Mateo 25:6, entonces se levantarán, ¿no? Y van a pulir las lámparas, ¿no? Van a querer que esas lámparas se enciendan de nuevo y se darán prisa para estar en la cena matrimonial del Cordero. La iglesia, salvo la porción de los pies, ¿no? Como dice en Zacarías 14:4, ¿no? Pasará a la gloria en la primera, segunda y tercera fila. La primera y la segunda y la tercera fila, eso van a ser arrebatados, ¿no? Antes de que el Señor vuelva, para establecer su reino. Gloria al nombre del Señor. Esto es maravilloso poder entenderlo. Sé que esta enseñanza tal vez no sea una enseñanza para dar en la radio, ¿no? Porque en la radio yo creo que el tema es la salvación, ¿no? Pero yo quise tocar este tema por aquellos hermanos que ya hace tiempo que están en el camino del Señor y que han perdido la esperanza, ¿no? De la venida del Señor. Y nosotros no tenemos que perder esa esperanza. Nosotros tenemos que estar siempre avivando esa esperanza, o la palabra de Dios la aviva en nosotros. Si nosotros caminamos y vivimos sin la esperanza, si nosotros nos separamos del mundo y de la carne y del yo sin la esperanza, entonces ¿qué sentido hay? Nosotros con la esperanza delante de nosotros vamos a superar toda adversidad, todo sufrimiento, toda lucha, toda prueba que va a venir a nuestra vida, lo vamos a ir superando. Por eso es muy importante, ¿no? De ver, ¿no? La venida del Señor, ¿no? Nosotros transmitimos lo que se nos transmitió a nosotros y nosotros creemos con todo nuestro corazón lo que se nos transmitió. Hombres que fueron antes que nosotros, hermanos que fueron antes que nosotros, han alcanzado esta iluminación, ¿no? Y nosotros la hemos recibido como de parte del Señor, ¿no? Porque está basado todo en la palabra del Señor. Y nosotros le amonestamos humildemente, hermano. Le amonestamos que usted
inquiera, ¿no? Sobre la esperanza que nos aguarda en el cielo, ¿no? Usted inquiera sobre eso, porque llegará el día en que vamos a partir de este mundo, vamos a dejar de este mundo, y cuando dejemos de este mundo ya no hay vuelta atrás, ¿no? Porque como dice la palabra, que como cae el árbol, así se queda. Así se queda, en la manera que cayó. Y nosotros no queremos que usted tenga pérdida en la herencia que está preparada para los hijos de Dios. Nosotros queremos que usted herede todo lo que Cristo ganó por medio del madero, ¿no? Porque Él ganó una vida y una gloria para nosotros, que nosotros la podemos perder. No la vida, pero la gloria sí. La gloria podemos perder. No, en vez de alcanzar la gloria del sol, alcanzo la gloria de la luna, que es una gloria inferior. No, la gloria de las estrellas, que es inferior, ¿no? En gloria. Y nosotros queremos que usted alcance la gloria de Cristo, ¿no? Que usted sea semejante a Él en su venida. Todavía tengo algunos minutos para poder tratar un poco, entrar en la cuarta recompensa. Y esa cuarta recompensa corresponde a la cuarta fila. Ahora, ¿quiénes son los de la cuarta fila? ¿No? Los de la cuarta fila se encuentran en Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 6. Apocalipsis 2, 26, 27, hermano. Fíjese lo que dice. El que venciere, que esto le está hablando a la iglesia de Tiatira, a la iglesia católica, ¿no? Esto acá se refiere a la iglesia católica. Dice, el que venciere, la condición de la iglesia católica, ¿no? El que venciere mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, ¿no? Fíjese, sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana, ¿no? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, la cuarta recompensa es para la cuarta fila. Bueno, entonces miremos un poco esto. El que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes y la regirá con vara de hierro. Fíjese el carácter que uno tiene que tener para poder vencer la condición de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Porque es un enemigo muy poderoso. Es una iglesia que ha sido, de alguna manera, gobernada por una mujer, y tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice, profetiza y enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, ¿no? Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí que yo lo arrojo en cama y en gran tribulación, y a los que con lo que ella adulteran, y si no se arrepintieren de sus obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y daré a cada uno según sus obras, según vuestras obras. Vio cómo acá describe el juez que juzga todo,
¿no? Que es nuestro amado Señor Jesucristo, porque Él está vestido de juez, ¿no? Para juzgar a las 7 iglesias en el capítulo 1, ¿no? De Apocalipsis. Entonces dice, sus ojos como llama de fuego, ¿no? Y sus pies semejante al latón fino. Eso se encuentra en el capítulo 2 de 18 de Apocalipsis. Entonces, ahí, junto con la frase, hasta el fin, muestran que el momento de Tiatira pasa dentro del periodo de la tribulación. Ellos pasan por la tribulación, la iglesia de Tiatira. Es decir, la iglesia católica apostólica romana va a estar en aquel tiempo. Pero eso después tenemos que ver qué pasa con ella en la tribulación. Pero eso lo vamos a ver en otro momento. Ahora, las últimas horas de aquel tiempo serán el gran día de su ira. Las últimas horas de aquel tiempo, el gran día de su ira. Porque eso dice ahí en el capítulo 6, 17. Dice, vamos a leerlo desde el 12, podríamos leer, perdón hermano, 15, mis anteojos no son buenos, 15, 14, 13, desde el 12. Miré cuando abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado en el trono, sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Quiere decir que cuando ocurra todo lo que está referido, ¿no? Con la Iglesia Católica Apostólica Romana, eso ella va a estar presente en aquel día, en el día de su ira, ¿no? Por eso hay que conocer y hay que aceptar, ¿no? Lo que la palabra de Dios dice. Porque, ¿qué dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1? Dice que Juan fue trasladado, dice la revelación de Jesucristo, de Dios, que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, y ha dado testimonio de las palabras de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que han visto, ¿no? Bienaventurados, dice, el que lee y los que oyen la palabra. Bienaventurados los que leen y oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Ahora después Juan, ¿qué dice? Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, del que era, del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de toda la tierra, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, y a Él sea ahora el imperio, los siglos de los siglos. Amén.
he aquí que viene con las nubes, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los reyes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces yo, Juan, en el versículo 9, dice, hermanos, y copartícipe de vosotros en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamado Pasmo, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en espíritu en el día del Señor, y oí una voz como de trompeta. ¿Vio? Él estaba en espíritu. Acá le pusieron el artículo él, en el espíritu, pero el no existe en el griego. Él, ¿no? Esta palabra, él, está mal puesta aquí. Se debe leer, yo estaba, acá dice yo estaba en el espíritu, pero se debe leer yo estaba en espíritu. Es decir, que él fue trasladado al futuro, ¿no? Al futuro fue trasladado por el Señor, y el Señor allá en el futuro le mostró todas las cosas que van a acontecer, y él las escribió en el libro de Apocalipsis, todo lo que va a acontecer. El apóstol Juan, pero él fue trasladado al día después, al principio de la tribulación, y después vio la gran tribulación. Todos los años de tribulación él lo vio. También vio los 1000 años del reinado de Cristo, y también vio Juan el fin de los 1000 años y el comienzo de la eternidad con el Señor. Todo eso vio Juan. Ahora, nosotros tenemos que creer eso. Tenemos que creer que eso fue así. Juan no pudo ver el arrebatamiento de la esposa. No, porque él empezó su Apocalipsis, él empieza cuando el Espíritu Santo le dice a él que él tenía que subir. Después de estas cosas, dice en el capítulo 4, lo vamos a leer, dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando como conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Es decir, que Juan, él vio el juicio sobre las 7 iglesias, él la vio, Dios le mostró a él eso. Y las recompensas que cada una de las iglesias iban a recibir delante del tribunal de Cristo, ya eso él ya lo vio. Pero después él vio lo otro, la tribulación y la gran tribulación que han de pasar la iglesia. Y eso nosotros tenemos que creer, alabado sea el Señor. Entonces, las últimas horas de aquel tiempo serán el día de la ira, como hemos leído en el capítulo 6, 17. Mi sobra es un gran contraste con la palabra mi paciencia, ¿vio? Que dice en el capítulo 3, 10, hay un contraste ahí, ¿no? El capítulo 3, 10, y dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, ¿vio? Que eso es para la iglesia de Filadelfia, para la iglesia de los vencedores, ¿no? Pero acá habla de mis obras, dice en el capítulo 2, 26, 27, que se refiere a los vencedores de la iglesia católica, apostólica, romana. Él dice, y el que hubiera vencido y hubiera guardado mis obras hasta el fin. Pero este es el tiempo no de guardar las obras, sino que este es el tiempo de guardar la palabra de su paciencia, porque estamos en un tiempo de gracia. Pero a la iglesia católica que pasa por esta dispensación y después va a la santa dispensación, a esta iglesia, entonces le habla al que guarda mis obras. Pero está la palabra de su paciencia. Vino mi amada esposa, me gustaría que salude a la audiencia
¿no? Que pues, estoy contento que llegó. Y ustedes también van a estar contentas de verla. Gloria al nombre del Señor. Disculpe que interrumpa un poquito la meditación de la palabra, hermano. Amén, amados hermanos. Saluda a toda la audiencia de Radio La Predicadora. Un abrazo fuerte para todos, que el Señor pueda seguir bendiciendo la vida de ustedes que estuvieron escuchando la palabra. Gracias le doy al Señor por permitirme llegar un momentito. Y bueno, agradecida al Señor, un abrazo para todos, que el Señor pueda añadir bendición a sus vidas. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias le damos al Señor. Yo más que nadie le doy gracias al Señor por ver a mi amada esposa de nuevo. Y bueno, estamos viendo sobre la cuarta recompensa, mientras que vos tomás un vasito de agua, no sé. Bueno. Yo voy a seguir. Entonces, dice la frase mis obras, ¿no? Está en oposición con la palabra de mi paciencia. Ya la estuvimos viendo a eso. Oh, gloria al nombre del Señor. Si los santos observan el último, no necesitarán experimentar lo primero, ¿no? Ellos serán guardados de la hora negra que ha de venir sobre este mundo, de la hora de la prueba, a través de lo cual otro grupo van a pasar inevitablemente. No, nosotros no quisiéramos que los hermanos pasaran por la tribulación y por la gran tribulación, y creo que Dios menos. Pero por no prestar atención a este tiempo de gracia, porque este es un tiempo de gracia especial porque es maravilloso ahora. Todos nosotros ahora lo podemos alcanzar por la fe. Y ello, el día de mañana, ya no va a ser por la fe, ya va a ser a costa de su propia vida, a costa de su propia obra. Por eso esta iglesia tiene que ver mucho con lo que dice Apocalipsis, ¿no? En el capítulo, creo que en el capítulo 24, 13, donde dice el que permanece fiel hasta el fin, ese será salvo, pero haciendo referencia justamente a ese tiempo. El que permanece fiel hasta el fin será salvo. Entonces va a haber un precio que tiene que pagar. La salvación se va a pagar ahí, a costa de permanecer fiel, pero la fidelidad en ese tiempo no va a ser por fe, sino porque va a ser por medio de lo que demuestren, ¿no? Él va a tener que ser salvo, ¿no? No dejándose sellar en su mano ni en su frente con el número 666, no lo tiene que permitir, depende su salvación de eso. Hoy nuestra salvación no depende de eso. Nuestra salvación depende de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ¿no? Depende de la fe, ¿no? Que la palabra de Dios infundó dentro de nosotros para ser salvos. Hoy somos salvos por la fe, no por obras. Pero desgraciadamente muchos millones de personas van a alcanzar a la salvación, ¿no? Por medio de las obras, en aquel tiempo. Pero claro, los hermanos toman ese pasaje para establecer que la salvación se obtiene por medio de las obras, pero no se dan cuenta que lo que dice ahí en Mateo 24, vamos a ver si es 24, gloria al nombre, Mateo 24, porque no quiero estar tan equivocado. Y si usted me puede pasar el versículo, mejor, hermano. Sí, Mateo 24, 13, más el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Pero esas son señales antes del fin, dice. Señales antes del fin. Porque, ¿del fin de qué? De la tribulación y de la gran tribulación. Porque a los discípulos dice, ¿qué señales habrá de tu venida? Están hablando de la venida para establecer el reino. Pablo vio otra venida, que es para buscar a los vencedores, para las bodas del Cordero. Estos hermanos no sabían nada de la boda del Cordero, los de la iglesia primitiva de Jerusalén. A ellos no les fue revelado eso. A la que le fue revelado sobre la fiesta, las bodas del Cordero, le fue revelado al apóstol Pablo eso. Ahora fíjese qué maravilloso que nosotros podamos ser salvos por fe. Y no solamente que podemos ser salvos por fe, sino que podemos alcanzar, ¿no?, el supremo llamamiento de la esposa por la fe.
porque por fe andamos y por fe vencemos. Todo alcanzamos por la fe. Por la fe yo soy la esposa de Cristo, ¿no? Por la fe yo estoy parado firme, ¿no?, contra las acechanzas del diablo. Por la fe Jesucristo me sanó, ¿no?, de todas mis enfermedades. Aunque mi cuerpo está enfermo, yo por la fe declaro que estoy sano, que estoy libre de toda enfermedad, ¿no?, porque por su llaga hemos sido sanados. Él llevó nuestros dolores, Él llevó nuestras enfermedades. Por la fe, hoy es todo por la fe. Alcanzamos todo por la fe. ¿Por qué? Porque estamos en una dispensación de gracia, ¿no? Hoy nada es por obras, todo es por fe. Y si algo obra, eso lo hace el Señor. Aquel que comenzó la buena obra la te llevará hasta el final. Por eso tenemos que gozarnos, tenemos motivo de alabar, de alabanza para el Señor. Fíjese si no tenemos motivo para glorificar y alabar al Señor, ¿no? Ellos van a alcanzar todo por medio del sufrimiento. Nosotros hemos alcanzado todo por medio del amor. Del amor de Dios en Cristo Jesús. Por eso, hermanos amados, qué maravilloso es poder entender esto. Gozarnos en esto, no solamente nos gozamos en ello, ¿no? Nosotros seremos guardados de la hora de la tribulación y de la gran tribulación que va a venir a este mundo. Nosotros seremos guardados, porque seremos arrebatados antes y conforme a nuestra fe, así va a ser. Nosotros no creemos que vayamos a pasar por la tribulación y la gran tribulación de ninguna manera, ¿no? Porque la única manera de poder pasar por la tribulación y la gran tribulación es rechazando la manera de Dios para poder ser arrebatado en la primera fila, ¿no?, que es por medio de la fe. Nosotros por fe somos la esposa de Cristo. No solamente somos salvos, no solamente somos santos por la fe, no solamente somos justos por la fe, no solamente somos una nueva creación por la fe, no solamente estamos en el cuerpo de Cristo por la fe, sino que también por la fe seremos arrebatados cuando Cristo venga a buscar a su esposa, ¿no?, a los vencedores de la primera fila. Esa es nuestra fe y así va a ser. Así va a ser, hermano. Nosotros no estaremos. Muchos hermanos van a estar, ciertamente que así será. Pero yo quisiera que usted no esté. Yo quisiera que usted se vaya con nosotros. Venga, congréguese con nosotros y escape de la hora de la gran tribulación que va a venir sobre este mundo entero. Venga, aprenda la manera, ¿no?, en que usted pueda vestirse de esposa. Porque para poder ser la esposa hay que vestirse de esposa. Y eso no es fácil aprender. Pero venga este mensaje de gracia. Le invitamos, hermano. Le invitamos que venga y conozca nuestra congregación. Pero sobre todo que conozca al Señor Jesucristo, el resucitado, que le fue revelado al apóstol Pablo. Venga, no espere que aquel día le sorprenda, ¿no?, como ladrón, ¿no?, sino que usted que es del día y usted que está despierto esperando la venida del Señor, pero que no está vestida de esposa todavía, venga, le invito, venga, no tarde en venir. Venga, hoy el Señor le hace la invitación, hermana, hermano querido. Esto es a los creyentes, no es a los inconversos, es a los creyentes. Entonces, fíjese qué maravilloso. Gloria al nombre del Señor. La recompensa de los vencedores de la cuarta fila. Estamos hablando de la cuarta fila. Ellos se van a parar sobre el monte de Olivas, ¿no?, como dice Zacarías 14, versículo 4. Y hay tres detalles en esta recompensa, ¿vio? Primero, el Señor conquistará las naciones. Primero, el Señor va a conquistar las naciones, que eso se encuentra en el Salmos 2.9. Y los gobernará por medio de los vencedores de la cuarta fila. ¿Vio? Es decir, que los que venzan la condición de Tiatira, los que venzan la condición de la Iglesia Católica Apostólica Romana, ellos se van a sentar en el trono de Cristo y van a reinar sobre todas las naciones de la tierra. Fíjese, y lo van a hacer con vara de hierro, fíjese, con mucha autoridad lo van a hacer ellos, ¿no? Ellos son los vencedores de las cuartas,
de la cuarta fila. ¿Ya está la hora, man? ¿Cuánto tengo? ¿Un minuto? Bueno, doy gracias, Señor, la hora avanzó. Doy gracias, Señor, hermanos, por haber hecho este programa. Me quedé en la mitad todavía no pude salir de la cuarta fila. Yo lo hubiera dejado como mi esposa lo dejó el otro día, y la verdad que estuvo maravilloso como lo expuso mi amada esposa el otro día. Pero estos puntitos, estas cositas pequeñas que muchas veces dejamos, tienen gran importancia. El Señor le bendiga grandemente su vida, hermano. Hoy a las 13 a 14 horas va a estar nuestro hermano Nicolás con la hermana Andrea haciendo su programa. De 13 a 14, sí. Va a estar haciendo su programa. Te invitamos para que usted lo esté viendo. Oren por nosotros, hermanos. Necesitamos de sus oraciones. Necesitamos de nuestros hermanos. Nosotros necesitamos de toda la iglesia, ¿no? Por más que usted no sea un vencedor total, eso no nos enemista a nosotros. Nosotros tenemos comunión con todo el cuerpo de Cristo. Queremos tener comunión con todo el cuerpo de Cristo. El crecimiento lo da Dios, hermano. No lo da mi enojo ni su enojo. Lo da el Señor. Y Él hace crecer a aquel que Él quiera hacer crecer. Doy gracias al Señor. Vamos a orar. Vamos a orar por las hermanas que están enfermos, por los que están en los hospitales, internados, en las diferentes terapias, ahí recuperándose. Que debe haber mucha gente que sufre, que no la van a visitar, gente que la olvidan, de los mismos familiares. Si yo no juzgo esas cosas, hermano, yo digo lo que ocurre nada más. Y bueno, que el Señor le bendiga grandemente a las personas que están en los hospitales, que el Señor ponga sensibilidad en los enfermeros, en las enfermeras, en los médicos, en las diferentes partes de la medicina, para que las personas sean bien atendidas, ¿no? Y que sean auxiliadas verdaderamente en su salud. Padre amado, te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que tú nos das en Cristo Jesús, por lo que tú nos diste en Cristo Jesús, Señor. Gracias por la fe que fue dada una vez a los santos, Señor. Bendice grandemente, Señor, a las personas que están en los hospitales, aquellos que están en terapia intensiva, aquellos que están sufriendo, aquellos que nadie los visita, aquellos que están solos, Señor, llevando su enfermedad en su cuerpo, Señor. Oh Padre, manda tus siervos, tus siervas en aquel lugar, que puedan ir y predicar este evangelio de esta gracia. Señor, orar por los enfermos, para que los enfermos puedan allegarse a ti. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos por aquel anciano, por aquella anciana, por aquel niño, por aquella joven que está internado en los hospitales, que tú puedas acercarte a ellos puedan conocerte, Señor, como tu Señor y su Salvador, y puedan ser salvos y obtener la sanidad de su cuerpo. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Nos estamos escuchando el día lunes.